Hola, en este video vamos a construir una tabla de frecuencias utilizando datos de variables cualitativas, es decir, datos numéricos, y vamos a construir esta tabla para después generar gráficas. Estas gráficas serán gráficas de barras, gráficas de pastel, un polígono de frecuencias y finalmente una gráfica de ojivo. Entonces para ello vamos a comenzar por llenar nuestra tabla. Comenzamos por la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, como vimos en un video anterior, es cuántas veces se repite el valor que tenemos en esta clase en nuestra muestra. Para hacer ello tenemos que, digamos como una recomendación, seleccionar la muestra, dar clic derecho, pedirle que la ordene en orden alfabético. Con esto nos va a ayudar a más fácilmente poder contar cuántas personas eligieron o votaron por Enrique Peña Nieto, cuántas personas votaron por Andrés Manuel López Obrador, cuántas por Josefina Vázquez Mota y cuántas por Gabriel Cuadri. Y entonces comenzamos contando las personas que en nuestra muestra de 24 personas, de 24 individuos, eligieron a Enrique Peña Nieto. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 personas dijeron haber votado por Enrique Peña Nieto. Hacemos lo mismo con Andrés Manuel López Obrador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 personas que dicen haber votado por Andrés Manuel López Obrador. Tenemos por Josefina Vázquez Mota 1, 2, 3, 4, 5. Y por Cuadri 1, 2, 3, 4. Entonces 5 y 4. Continuamos con nuestra frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, como habíamos dicho previamente, va a ser en la primera clase lo mismo que teníamos en la frecuencia absoluta. Pero los siguientes va a ser lo que tengamos en la frecuencia absoluta de esa clase más lo que llevábamos. Corremos nuestra fórmula y al final nos tiene que dar el mismo número que la cantidad de datos en nuestra muestra. Y entonces son 24 y sabemos que estamos bien. Después continuamos con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el porcentaje que representa lo obtenido en la frecuencia absoluta de esa clase con respecto a la muestra. Simplemente vamos a dividir el 8 de la primera clase entre el 24 y ese 24 lo anclamos con F4. El resultado nos da que 0.33 lo podemos convertir a porcentaje, nos 33%. Y entonces lo que vamos a hacer es, en el siguiente vamos a hacer lo mismo, pero con el 7. Otra manera de hacerlo simplemente es tomar esto y correr la fórmula. Y lo que vamos a hacer con la frecuencia acumulada es lo mismo que hicimos con la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia relativa acumulada en la primera clase es igual que lo que teníamos en la frecuencia relativa sin ser acumulada. Y después en el siguiente va a ser lo que tengamos en esa clase más lo que llevábamos. Corremos la fórmula y al final nos tiene que dar 100%. Ahora vamos a utilizar estos datos para construir nuestras gráficas. En la parte de arriba de nuestro Excel damos clic en nuestra pestaña de insertar y aquí nos aparecen varias opciones para gráfica. Comenzamos con una gráfica de barras. Aquí se abre nuestra gráfica de barras y podemos elegir cualquiera de estas opciones. Vamos a elegir la primera opción, la columna 2D de barras. Para que nos pueda funcionar y nos dé algún resultado, aquí nos da en blanco porque no estamos seleccionando nada. Pero para que nos dé una gráfica como queremos, vamos a tomar la columna que están nuestros datos y la columna de la frecuencia absoluta. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos la columna de los datos, de las clases, de los títulos de la clase, y después damos clic en control y seleccionamos la otra columna. Para las gráficas de barras se utiliza la columna de frecuencia absoluta. También para el polígono de frecuencias es lo mismo, utilizamos la misma columna. Y entonces decimos insertar, tomamos la gráfica que queremos y la inserta. Ya tenemos nuestra gráfica de barras donde nos dice cuántas personas votaron por cada uno de los candidatos. Si nosotros queremos que nuestra gráfica tenga más información, por ejemplo, queremos que nos diga en la barra cuánto es el dato que está ahí, simplemente damos clic derecho y ponemos agregar etiqueta de datos. Ya nos va a decir cuántos fueron los votos de cada uno. Así, cuando una persona vea esta gráfica, sabrá que en esta muestra hubo 8 personas que eligieron a Enrique Peña Nieto, 7 a López Obrador,
5 a José Fidel Vázquez Mota y 4 a Gabriel Cuadra. Esto es para la gráfica de barras. Vamos a continuar con la gráfica de polígono de frecuencias. Tomamos igual nuestra columna de datos o de títulos de la clase, damos clic en control, seleccionamos nuestra frecuencia absoluta y en insertar insertamos una gráfica de líneas. Puede ser con puntos o puede ser sin puntos, como ustedes quieran. Y aquí está nuestro polígono de frecuencias. Es lo mismo que la gráfica de barras, pero estamos utilizando una línea en lugar de las barras. También podemos dar clic derecho en la línea, agregar etiquetas de datos y Excel nos va a poner los datos o la cantidad de personas que votaron en cada uno de estos casos por cada uno de los candidatos, porque es la información que tenemos de nuestra muestra. Para el caso de la frecuencia, más bien dicho, para el caso de la gráfica circular o gráfica de pastel, vamos a seleccionar nuestros títulos de la clase y vamos a utilizar la frecuencia relativa. Seleccionamos las dos columnas como les había comentado, van a seleccionar una, dan clic en control, seleccionan la otra sin soltar la tecla de control y en insertar, vamos a insertar una gráfica circular. Puede ser cualquiera de estas opciones. Seleccionamos esta y ya nos está dando nuestra gráfica. Primero se utiliza la frecuencia relativa porque lo que nos tiene que dar la suma de todos estos pedazos del pastel tiene que ser 100%, porque estamos representando de una manera gráfica un porcentaje. Y podemos aquí también agregar etiqueta de datos y nos va a decir qué porcentaje representa cada uno de estos rebanadas del pastel. Por último, la gráfica de ojiva es una gráfica que es un polígono de frecuencias, pero que su característica es que siempre va creciendo y forma de manera ideal y teniendo suficiente cantidad de clases y suficiente información para que esto suceda, tendría que finalmente verse como una curva creciente. Vamos a ver cómo se ve. Tomamos la columna de los títulos de clase y tomamos la frecuencia acumulada, aunque también puede ser la frecuencia acumulada relativa. Y entonces con esto vamos a insertar y vamos a insertar una gráfica con puntos, una línea con puntos. Si podemos aquí apreciar, es más o menos similar a lo que sucede con la gráfica del polígono de frecuencia. Sin embargo, una de las características es que si nosotros agregamos la etiqueta, al final tiene que ser el tamaño de la muestra. Esto lo que nos dice es cómo va creciendo mientras vamos aumentando la cantidad de clases o la cantidad de información que se fue obteniendo. Es decir, se distribuye o vemos cómo va creciendo si vamos simplemente sumando los datos. Nos da una idea de si hay algún salto, especialmente cuando las clases no son cualitativas sino cuantitativas y están ordenadas de manera mayor. Si en algún momento hay algún salto que hace que crezca de manera más rápida nuestros resultados de nuestra muestra. También podríamos haber utilizado la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa acumulada. Hacemos lo mismo, insertamos la línea y nos da exactamente lo mismo. La diferencia entre utilizar la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta acumuladas no está en la gráfica. Si pueden ver aquí, las gráficas son exactamente iguales. La diferencia es que si nosotros damos clic derecho y agregamos etiquetas de datos, aquí lo que tiene que dar al final es 100%. Y bien, espero que haya sido de utilidad este video y los otros videos anteriores respecto a estadística. En la descripción de este video y de los otros videos van a encontrar este mismo archivo sin contestar, este mismo archivo ya con las respuestas y algunos otros ejercicios que también están sin respuestas y con respuestas. Muchas gracias por ver este video, muchas gracias por ver los otros videos. Si les interesa, si les ha gustado la información que se presentó aquí, los invito a ver el canal de nuestro canal. Hay otros videos sobre estadística, sobre matemáticas y sobre algunos cálculos que se pueden hacer respecto a diferentes partes de la estadística o de las finanzas. Muchas gracias y hasta la próxima.